Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Qué tal, profe? Bien. Buenas noches. Me gusta que prendan las cámaras. Muy bien. Hola, Muy obedientes todos. No, no todos, la mitad. Bueno, ¿cómo andan? Perdón que la semana pasada no pude estar presente. Estoy con unos despelotes personales de novela. Pero bueno, por suerte tuvieron clase con el doctor Turina, que me facilitó más o menos la mitad del trabajo de la unidad número 11, así que me vino bárbaro. Bárbaro para ustedes porque explica mejor que yo, y bárbaro para mí porque me evito tener que darlo. ¿Cómo le fue ayer con subasta? Que me estuvo contando que le dio subasta electrónica. Electrónica no, vimos A ver, cómo Gonzalo, era. ¿cómo estuvo ayer la clase de Turina? Ángeles, a ver. Que no vimos subasta electrónica todavía, vimos cómo era antes. Y en la próxima escucho clase nada. dijo A ver, que veíamos algo me parece electrónica. es el mío. Aguárdame porque no escucho. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí. Sí, sí, se escucha Sí, bien. sí, todo bien. A ver, ahora que hable alguno de vuelta, por favor. Hola. Ahí está, perfecto. Ángeles, no sé qué he tocado. No, que no vimos subasta electrónica, vimos subasta como era antes y la próxima clase vemos cómo es ahora con la subasta electrónica. Bueno, subasta es un tema muy importante para el examen, ¿eh? Es largo y es importante. Subasta electrónica. Nos dijo que nos toman generalmente. Sí, sí. El postor remiso, sobreseguimiento, postura máxima secreta, reserva de postura, son unas cuantas cosillas. ¿Cómo se llama? Una pregunta, ¿todo el proceso anterior, antes de la reforma y la reforma, todo? Sí, igual van a ver que no cambia tanto, ¿eh? Porque en realidad digamos, los recaudos de la subasta, qué bueno, porque tengo que dar recursos extraordinarios y ya arranco con nada que ver. Los recaudos de la subasta son esencialmente los mismos. Tienen que saber 568, el contenido de los edictos. Lo que cambió es la modalidad en la cual se lleva a cabo. Antes era frente al martillero, con el martillito, etc. Y ahora es por vía electrónica, que introdujo algunos cambios, algunas posibilidades, que es, por ejemplo, lo que se llama postura máxima secreta, es una suerte de puja automática que te hace el sistema para no tener que estar ustedes entrando y haciendo clic para aumentar el tramo. Lo que es reserva de postura, digamos, lo que les explicó ayer, que no sé qué es, pero qué es lo que era anteriormente, se sigue aplicando, las normas no se modificaron, solamente que lo que sí varió es la modalidad en la cual se lleva a cabo, que sí introdujo modificaciones que lo van a ver en la clase que viene. Yo pensé que lo había dado ayer subasta electrónica, porque estuvimos hablando a la mañana y me pidió un modelo que creo que se lo subió. Pero esencialmente lo que se aplicaba antes, salvo la ejecución de la subasta, que no creo que se las haya dado, que ya les digo en forma presencial, lo que vieron ayer sí sigue rigiendo en la actualidad. Lo nuevo es lo que van a ver en la clase que viene, que son cuestiones que antes, obviamente, como se hacía en modalidad presencial, no existían, que es esto que le digo, la postura máxima secreta, lo que se llamaba reserva de postura, que es ante un eventual caso de postor remiso. Artículo 585, sépanselo perfecto. Anótalo, Paloma, mira, vos que estás así con cara de seria, anótenlo, ese artículo es muy, muy importante. 573, sobreseguimiento, 585, postor remiso, son importantes. Pero bueno, así que estuvo, no habló subasta electrónica, bueno, no importa, les preguntaré el miércoles que viene, entonces a ver qué onda. Les iba a decir algo, sí, hoy me llegó el listado de la facultad de los que quieren hacer pasantías y veo que hay varios de ustedes. Yo no me acuerdo si este cuatrimestre lo hice, siempre lo hago. Esta es una carrera, esto es consejo personal, ¿no? Que es para trabajar, para hacerla y trabajar al mismo tiempo. No es medicina, no es ingeniería que uno estudie y luego cuando se recibe empieza a trabajar. Yo siempre recomiendo que que trabajen en un estudio jurídico o en tribunales, si quieren hacer pasantías, antes de recibirse, porque es muy diferente el estudio que la profesión, que la práctica. Hoy vi los listados y vi que hay varios de ustedes. Si alguno tiene ganas de hacer pasantía en el juzgado 13, que es en el que yo trabajo, mándenme mail. El juez ahora está de licencia, así que me tendría que preguntar en un par de semanas cuando vuelva, pero quizás para después de la feria, porque hay varios de ustedes. Si alguno tiene ganas de hacer pasantía en el juzgado civil 13, mándenme correo electrónico que le pregunto al juez si quiere tomar pasantes. Nosotros antes siempre hacíamos. Una De hecho, consulta. ahí voy, Santi. De hecho, varios de los que
de los que hicieron pasantía con nosotros terminaron entrando a tribunales. Lo que no quiere decir que suceda, ¿eh? No estoy generando falsas expectativas porque es difícil entrar. Pero bueno, si alguno quiere, mándeme mail por privado. Sí, Santi, decime. Para hacer las pasantías tenés que tener el 50% de las materias, ¿no? Del plan. No sé, pero me parece que eran 15. Ah, bueno, pero 15 puede ser que sea la mitad, sí. No No, sé. tiene razón Santi, es la mitad de la carrera dependiendo de tu plan. Si sos nuevo son 20, si no 16. Ah, claro, por eso yo me acuerdo que eran Claro, 15. porque había averiguado y era así. Era Sí, yo les recomiendo a los que les guste tribunales hacer pasantía. Yo hice pasantía con 19 años, pero eran otros requisitos. Es lindo y aparte se entiende mucho mejor lo que uno estudia. En estudio jurídico lo mismo, ¿no? Yo hablo de mi lado porque siempre trabajé en tribunales, pero sí, esto como consejo, trabajen antes de recibirse, si pueden. Salvo que me digan, mi papá es abogado y tengo el estudio armado, bueno. Pero los que tienen que hacer valerse por sus propios medios, como me pasó a mí, yo siempre recomiendo trabajar. Desde el tercer año más o menos, ya es bueno que trabajen porque es muy duro el impacto de cuando se reciben y tienen que litigar, porque por más que las prácticas son buenas y tengan la formación académica, no es lo mismo la calle que la facultad. Bueno, no me acuerdo que habíamos visto en la última clase. Estoy bastante perdido. Creo que había terminado con recurso libremente, en cuanto a la forma libremente, creo, pero si no, corríjame porque no me acuerdo. Noelia me está haciendo así. Joya. Bueno, rápidamente, a ver. Recurso de apelación conseguido en forma libre, libremente. ¿Contra qué procede? ¿Contra qué resoluciones procede? Sentencia definitiva, ordinario y sumario. Bien, bien, Santi. ¿Plazo para interponerlo? 5 días. 5 días sumario, 10 días ordinario. No, 5 días en los dos para interponerlo. Para interponer el recurso. ¿Qué? ¿Se interpone el recurso? ¿Se funda ahí? No, se asigne la fundamentación a cámara. Bien, a diferencia del recurso concedido en relación, el concedido en forma libre no se funda en primera instancia, se va a fundar en cámara. ¿Cómo es la tramitación del expediente en cámara? Cuando se llega, ¿qué se hace? Se sortea las salas, el expediente no estuvo ya radicado en alguna sala. Muy bien, Paloma. ¿Y una vez sorteado? La providencia autos es la primera providencia que se dicta. ¿Cómo se notifica esa providencia? Por cédula, Bien. A partir de la notificación por cédula, comienza el plazo para hacer ¿qué? para fundar y ejercer las facultades del 255. Plazo para fundar y para ejercer las facultades. 10 y 5 días para fundar, según ordinario sumario, y las facultades dentro del 5.º día. Son 5 días. En los dos, sea sumario u ordinario, en los dos, la facultad del 255. ¿Qué facultad del 255 se puede ejercer si lo apelado es una sentencia definitiva de ordinario y no se puede ejercer si lo apelado es una sentencia definitiva de proceso sumario? La absolución de posiciones. Muy bien, Eugenio. Eugenio, vos también estás anotado, me parece, ¿no? En el listado creo que lo vi. Me parece que no. Había un Eugenio, entonces. ¿No? Después estuve chusmeando. ¿Bien? ¿Quién estaba? No, sí, cualquier cosa. Nicolás estaba, Camila estaba, Paloma estaba, Ignacio estaba. No, estoy mandando cualquiera, Eugenio. Bueno, porque quería que te anotes para que hagas pasantía conmigo, por eso. Fue una expresión de deseo, aunque no estés en el listado. Bien. Recuerden eso, la absolución de posiciones en cámara, solamente puede ser ejercida dentro de las facultades del artículo 255, además de que tiene que haber sido ofrecida en primera instancia, obviamente no es para suplir una negligencia o una deficiencia en el ofrecimiento probatorio en la instancia anterior. No se puede aplicar si lo apelado es una sentencia definitiva de sumario, solamente aplica en el ordinario. Bien. Bueno, ejercer la facultad del 255, apelar los recursos que habían sido conseguidos con efecto diferido, etc. Estamos en condiciones de dictar sentencia. ¿Cómo es la sentencia? ¿Cómo es el voto? Individual. Bien. ¿Todos tienen que fundarlo? ¿Todos los vocales? No, el primero lo funda y el otro puede adherir y fundar, o no adherir y fundar. Estás afiladísimo, Paloma. Estás para dar la clase. ¿No querés seguir hablando de recursos extraordinarios después? ¿O de queja, que es lo que me quedaba? Muy bien, muy bien. Excelente. El voto, recuerden, a diferencia de los recursos concedidos en relación, cuando se concede libremente, el voto es personal, no impersonal como era en el otro, que se dictaba la resolución y firmaban todos al pie. Acá votan en forma individual. Al menos 2 veces por mes se sortea el orden en el cual se van a efectuar las votaciones. Que vota en primer término indefectiblemente debe votar por la afirmativa o negativa, es decir, haciendo lugar o no a la modificación de la sentencia recurrida y brindar sus fundamentos. Pero los que votan a continuación
pueden adherir, dando sus propios fundamentos, adherir sin necesidad de fundar, o disentir fundando. ¿Bien? Y siempre se resuelve por mayoría. ¿Qué más había ahí? Nada más. ¿Qué es la reformatio impeius o reforma en perjuicio? La cara de Santi de sombra, te tengo justo abajo, Santi. ¿De qué? ¿Qué es? Es que la sentencia puede tratar los temas por los que se consideró agraviado el apelante. Esas son las limitaciones de las facultades de la alzada. La alzada única tiene una doble limitación. La primera limitación, lo que fue motivo de recurso, es decir, lo que las partes cuestionaron. Lo otro no lo puede tocar. Y la segunda limitación es que los temas a decidir hayan sido planteados ante juez de primera instancia. Que puede o no haberlos omitido en la sentencia, pero tienen que haber sido, sí, planteados ante juez de primera instancia. Esas son las dos limitaciones a la facultad decisoria que tiene alzada. La reformatio impeius o reforma en perjuicio, que quiere decir que no se puede poner en la Cámara, no puede poner en peor posición al recurrente de la que ya estaba. Que es lo que yo creo que les decía con un ejemplo el otro día, en, qué sé yo, agarramos a trompadas con Ignacio a la salida de la clase, vivía justo en el departamento de al lado, él no le gustó la clase, subió, me metió a trompada y me dejó peor de lo que me veo ahora en cámara, que tiene una cara de cansado bárbaro. Le inicio un proceso civil. Se lo gano, obviamente, están todos ustedes como testigos, y como quieren aprobar, seguramente me salgan a favor mío, porque Ignacio será muy buen chico y buen compañero, pero aprobar la materia suma un poquito más, Nacho, así que lo siento. Me salen como testigos, me sale la sentencia favorable, pero yo reclamé daño moral, incapacidad porque me dejó así, daño psicológico, etc. Y el juez Gonzalo, juez de primera instancia, solamente me dio daño moral. Bien, entonces yo apelo. ¿Cuál es mi agravio? No me conseguiste el daño psicológico y la incapacidad. Ignacio no apela, o sea que el único recurso a tratar es el mío. Cuando la Cámara resuelva, tiene que tratar únicamente el daño moral. Perdón, los otros daños que no me habían dado, es decir, el daño psicológico y la incapacidad. Lo que no podría hacer es reformar la sentencia perjudicándome aún más. ¿Qué quiere decir? No podría decir, mira, no te doy el daño moral, el daño psicológico y la incapacidad, es decir, confirmo la sentencia, pero además te quito el daño moral. Eso no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque rige lo que se llama reformatio impeius o reforma en perjuicio. No se puede poner al recurrente, la Cámara no puede poner al recurrente en peor posición de la que ya estaba. O me das lo que pido o no me lo das, pero no me puedes quitar lo que ya tenía. Obviamente, sería que no puede revocar un derecho ya adquirido por sentencia anterior, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Obviamente esto no regiría si Ignacio hubiese apelado también el daño moral, ¿bien? Porque ahí estaría todo cuestionado. Pero si supongamos que Nacho no cuestionó, y de 3 rubros me dieron 1, yo apelo los otros 2, ¿la Cámara podrá o no hacer lugar a mi recurso concediéndolos? Acogiéndolos, mejor dicho. Lo que no podrá es quitarme lo que ya tengo. Eso se llama reformatio impeius o reforma en perjuicio. No se puede poner al recurrente en peor posición de la que ya estaba. No se puede reformar la sentencia perjudicándome aún más. ¿Estamos? Bueno. No había nada más, queridamente. Me quedé en recurso de queja para terminar la unidad número 10. El otro día me corté el dedo y no saben lo que es. Hinchado como una pelota. Me duele. Y ya me gusta mucho jugar con las manos, entonces me pego un genio. Recurso de queja. ¿Qué es el recurso de queja? Es un recurso que, a diferencia de los que habíamos visto antes, aclaratoria, revocatoria, apelación, se interpone directamente ante el órgano de segunda instancia, es decir, ante la Cámara, recurso de queja, se interpone directamente ante la Cámara, con el objeto de que haga una revisión del juicio de admisibilidad, del examen de admisibilidad que hizo el juez de primera instancia, al denegarme el recurso, con el fin de que lo revea, es decir, que modifique esta denegación o deserción del recurso hecha por el juez de primera instancia, lo conceda y ordene su tramitación. Reitero, ¿qué es el recurso de queja? Es un recurso que se interpone directamente, por eso algunos le dicen un recurso directo, se interpone directamente ante el órgano jerárquicamente superior, en este caso la Cámara, es un recurso de queja, ordenatoria de apelación ordinaria, con el objeto de que la Cámara revise el juicio de admisibilidad que había hecho el juez de primera instancia, que motivó que me deniegue o me declare desierto un recurso, lo modifique y lo conceda, ordenando sustanciarse. Y además, esto es pregunta de examen, además de lo que les acabo de decir que es la fácil, también sirve para cuestionar el efecto
también sirve para cuestionar el efecto con el cual se concedió el recurso en primera instancia. Porque recuerden, la forma en la cual lo concedieron, es decir, libremente o en relación, ¿cómo se cuestionaba? O una rectificatoria, un pedido de rectificatoria. ¿En qué plazo? Impecable lo de usted, ¿eh? 3 Sí, días. claro. Muy bien. La forma en la cual se consiguió un recurso se cuestiona pidiendo rectificación dentro de los 3 días. Sea porque tenía que haber sido concedido libremente y me lo consiguió en relación o viceversa. Como contrapartida, el efecto en el cual con el cual fue concedido un recurso no se cuestiona ante el juez de primera instancia, se cuestiona por vía de queja. ¿Bien? Entonces la queja sirve para... ¿En qué supuestos? Cuando un juez de primera instancia me denegó un recurso de apelación, que yo entiendo fue interpuesto en término, yo apelé la sentencia definitiva ordinario al día 3 y el juez me lo tuvo por extemporáneo, o cuando el juez de primera instancia me lo declaró desierto por falta de presentación del memorial, es decir, tiene que haber sido un recurso concedido en relación. Entonces, primero, denegación por deserción, o para cuestionar el efecto. Bien, hay un cuarto que es ante la falta de pago de franqueo. Franqueos son los sellos postales cuando la Cámara tiene un asiento en otra localidad. Como ahora es todo digital, ya medio que ha quedado en desuso. Pero en realidad son 4 las causales de queja. Con que digan las 3 primeras es suficiente. Entonces, reitero, ¿ante qué supuestos va a proceder un recurso de queja? Ante la denegación de un recurso de apelación en primera instancia, ante la declaración de deserción por falta de memorial en primera instancia, o para cuestionar el efecto con el cual fue concedido el recurso de apelación por el juez de primera instancia. ¿Bien? Ojo con errarle con eso, ¿eh? Entonces, efecto se cuestiona por queja. Forma se cuestiona, como bien dijo Paloma, dentro de los 3 días frente al juez de primera instancia. ¿Bien? ¿Para qué instauró el legislador? ¿Para qué creó la figura del recurso de queja? Para evitar el error humano y para garantizar que no haya arbitrariedad. ¿Bien? Porque a la postre quien resuelve el recurso de apelación es la Cámara. Entonces, para garantizarse un segundo examen de admisibilidad, es que instauró la figura del recurso de queja. Básicamente evitar la arbitrariedad o el posible error humano. Les decía recién, se interpone directamente ante la Cámara. ¿En qué plazo se debe deducir un recurso de queja? Si no sabemos, ¿cuál tiramos? 5 días. 5 días. Pero 5 porque no la días. sé. Claro, muy bien. No importa, no hay que decir no la sé. Hasta 5 llegan. De última te dirán mal, pero hasta 5. Plazo de 5 días. Obviamente si es sumarísimo o proceso ejecutivo, ejecución prendaria, se reduce a 2. ¿Bien? Pero si no hay plazo general, la queja se interpone dentro del plazo de 5 días. ¿A contar desde cuándo? ¿Cuándo les parece? Desde que se me notificó la denegación de la apelación. Bien. Desde que se notificó la denegación de la apelación o la deserción del recurso por falta de presentación memorial o el efecto con el cual fue concedido el recurso de apelación. Bien, entonces el plazo para presentar la queja ante la Cámara es de 5 días, salvo que fuera un proceso sumarísimo o una ejecución prendaria. ¿Ejecuciones especiales ya lo vieron o no? Hipotecaria, prendaria, ¿lo vieron o no? No, eso todavía no. Entonces no me meto. Bueno, 5 días, salvo sumarísimos o ejecuciones prendarias, porque la ejecución prendaria tiene un decreto de ley especial que reduce los plazos. Por eso son 2 días en este caso. ¿Bien? Bueno, requisitos para la presentación de un recurso de queja. Primero, tienen que saber que, a diferencia de lo que veníamos viendo con la apelación, que les había dicho yo que era un recurso de lo que se llama instancia plural, es decir, se interpone y luego se funda, bueno, no. El recurso de queja se presenta fundado. Debe ser lo que se llama autosuficiente, bastarse a sí mismo. ¿Cómo se basta a sí mismo? Yo tengo que presentar el recurso de queja ante la Cámara e indicar los motivos por los cuales considero que fue mal denegada la apelación, o mal declarado desierto el recurso, o mal concedido el efecto. ¿Bien? ¿Qué se debe acompañar? Que si ustedes van a leer el texto del código, van a ver que dice copias, porque obviamente no existía, al momento de sancionarse el código no existían las presentaciones electrónicas, entonces va a decir copia. Actualmente lo que se hace es se adjunta en PDF junto con el recurso de queja, que se interpone electrónicamente ante la Cámara. Tienen que acompañar varias copias, ya les digo, en PDF. Primero,
lo primero que deben adjuntar es el escrito, es decir, la presentación que motivó la resolución que a la postre fue apelada, es decir, el escrito que motivó la resolución que después se apeló, y si hubo sustanciación, todos los demás escritos de la parte contraria. Bien, entonces, primer recaudo, el escrito que motivó la resolución apelada, y los de la parte contraria si es que hubo sustanciación, si se bilateralizó. Segundo, copia de la resolución apelada. Tercero, recurso de apelación, interposición del recurso de apelación. Fíjese que va todo en escala. Cuarto, ¿cuál les parece? Sentido común. Camila. La queja por la apelación denegada. La fundamentación. No, La resolución que te... O sea, que La resolución que denegó. la apelación. Exacto. Acordate, Ignacio, que el recurso de queja lo estás presentando en ese momento en la Cámara. Estás presentándolo, lo fundás, y además tenés que acompañar copias de, reitero, el escrito que motivó la resolución que después fue apelada, la resolución apelada, el escrito de interposición del recurso, el escrito por el cual fue denegado el recurso, o declarado desierto, o, bueno, la concesión, si es la concesión cuestionada del efecto. Y además, lo tienen que indicar, que esto se indica en el escrito, en el mismo recurso de queja, tienen que indicar la fecha en la cual se notificaron de la resolución apelada, la fecha en la cual interpusieron el recurso, y la fecha en la cual se notificaron de la denegatoria o la deserción del recurso de apelación. ¿Estamos? Repito, requisitos de la queja. ¿Cómo se presenta una queja? Por medio de presentación electrónica, se tilda la solapa que dice Cámara, se presenta el escrito de uso de recurso de queja, y fundan, tiene que ser autosuficiente, fundan bien los motivos por los cuales ustedes entienden que me dio error por parte del juez de primera instancia. A su vez, como se tiene que autoabastecer, es decir, bastar a sí mismo el recurso de queja, ¿qué quiere decir bastar a sí mismo? Que no tiene que ser necesario pedir el expediente principal. La Cámara puede pedirlo si quiere, pero en principio no es necesario, por eso que tiene que ser autosuficiente, bastarse a sí mismo. Entonces, fundan el recurso de queja, y a su vez tienen que adjuntar copia en PDF, repito, del escrito que motivó la resolución recurrida, conjuntamente con los de la parte contraria de sustanción, copia de la resolución recurrida, el escrito de interposición del recurso, copia de la resolución que denegó el recurso, o lo declaró desierto, o lo concedió con un efecto que ustedes entienden equivocado, y a su vez, indicar en el cuerpo de recurso de queja la fecha en la cual se notificaron de la resolución recurrida, la fecha en la cual interpusieron el recurso de apelación, la fecha en la cual fue declarado desierto, o se los denegaron, o se consiguió con un efecto que ustedes cuestionan. ¿Bien? Si faltan alguno de estos requisitos, la Cámara lo va a rechazar in limine. ¿Bien? Por eso es que es importante que sepan que tiene que ser autosuficiente, reitero, bastarse a sí mismo. No obstante ello, la Cámara tiene las facultades de pedir, si tuviera dudas, de pedir el expediente a primera instancia. ¿Bien? Que en realidad también ha quedado en desuso, porque ahora actualmente, apretando un clic, ya la Cámara puede ver toda la historia del expediente. Antes no tenía eso porque era todo en formato de papel, entonces lo mandaba a pedir. Pero bueno, en rigor, la Cámara no debería tener que visualizar el expediente principal. Tiene que surgir todo del escrito, en el cual se interpone la queja, y de las copias en PDF que les dije que deben adjuntar en forma obligatoria. ¿Estamos? Genial. ¿Cómo resuelve la Cámara? Primera medida, sin sustanciación. No se escucha la parte contraria. Se presenta el recurso de queja, la Cámara resuelve inmediatamente. ¿A través de qué tipo de resolución judicial les parece que se resuelve una queja? ¿De providencia simple será? No, de interlocutoria. ¿Pero no requiere sustanciación la interlocutoria? No necesariamente. La interlocutoria, lo que tienen que saber, en el 99% de los casos se sustancian. Pero lo que tienen que saber es que la resolución interlocutoria es aquella que resuelve algún tipo de incidencia en el marco de un proceso judicial. En este caso, un recurso de queja. En el 99% de los casos fue sustanciado. De hecho, todas las que son sustanciadas se resuelven por inter, todas. Pero no necesariamente una resolución interlocutoria tiene que haber sido dictada previa sustanciación. El recurso de queja se dicta a través de interlocutoria. ¿Por qué? Porque la interlocutoria indefectiblemente tiene que tener la motivación por la cual se rechaza o no. Una providencia simple a veces está motivada y a veces no. Tenía un préstamo y no lo fundo. Digo 127 nada más. ¿Bien? Entonces, la resolución judicial que se expide en torno a la procedencia o no de una queja es una resolución interlocutoria, que la Cámara dicta en el plazo de 15 días. ¿Qué puede suceder?
Esta no es pregunta de examen, porque es muy fácil. Que haga lugar o rechacen. Mira, Paloma, venía hasta en la fila y no dijiste esa, no contestaste esa, que era muy sencilla, ¿no? Bueno, ¿qué puede suceder? O que la Cámara haga lugar a la queja, o que la Cámara desestime la queja. Si lo desestima, supuesto más fácil, ¿por qué lo podría desestimar? ¿Por qué les parece? Por falta de alguno de los requisitos. Claro, porque está incompleto. Falta algunos requisitos que les enumeré recién. Hicieron mal el recurso de queja, dice, mira, no acompañaste las copias, lo siento, Eugenio, tendrías que haber practicado con Patricio Oropo y no te hubiese pasado esto, pero no te anotaste en el listado. Bueno, lo siento. Bien, entonces, primer supuesto en el cual podría ser desestimada una queja, incumplimiento de los requisitos formales, que les enumeré anteriormente. Segundo supuesto, sentido común. La Cámara rectifique lo que dijo el juzgado de primera instancia. Ratifique. ¿Cómo sería? Está bien la respuesta. ¿Cómo sería que la Cámara diga, no, mirá, estuvo bien denegado porque lo presentaste extemporáneamente, apelaste la sentencia el día 20, flaco, no te tomaste el trabajo ni siquiera de mirar el código, fue bien denegado, o fue bien declarado desierto porque el memorial lo presentaste también al 8º día? Bien. O bien porque la queja haya sido interpuesta extemporáneamente, es decir, pasado este plazo de 5 días que teníamos desde notificada la denegatoria de la apelación o la deserción o la concesión con un efecto erróneo. Bien, es decir, pasado los 5 días o 2, si fuera un proceso sumarísimo o una ejecución prendaria. Bien, esos serían los supuestos en los cuales la Cámara denegaría un recurso de queja. ¿Qué es lo que se hacía antes cuando se denegaba una queja? La queja, como el expediente principal estaba en primera instancia, lo que hacía se formaba un cuadernillo en la Cámara, generalmente tapa amarilla. Cuando se desestimaba, se notificaba, el único recurso que admite la queja es una aclaratoria, después no se puede cuestionar por ninguna otra vía, y lo que hacía es, cuando se lo denegaba, se remitía a primera instancia y se lo apiolaba, se lo ataba por cuerda al expediente principal, quedaba ahí muerto adentro del expediente principal. Ahora, queda todo en el mismo cuerpo del expediente, no tiene mucho sentido, porque es todo expediente digital. Pero si ustedes leen el código van a ver que dice todo esto que le dije recién, porque el código no fue reformado. Como contrapartida, puede ser que la Cámara haga lugar al recurso de queja, es decir, que advierta que efectivamente me dio un error por parte del juez de primera instancia. En este caso lo que hace es pedir el expediente, o en el caso del expediente digital directamente ya lo tiene, ordena sustanciar ahí el recurso, si que hubiese habido una denegatoria, por ejemplo, y lo resuelve. En el único supuesto en el cual va a hacer lugar a la queja y directamente resolver, va a ser si fuera un supuesto de revocatoria con apelación en subsidio que ya se hubiera sustanciado en primera instancia, porque en realidad ahí ya no hay necesidad de oír a la parte contraria. ¿Bien? Pero entonces reitero, ¿qué hace la Cámara si hace lugar, si dice, efectivamente me dio error por parte del juez de primera instancia, asistía a razón al recurrente? Pide el expediente y ordena sustanciar ahí el recurso. O lo resuelve, ya les digo, si hubiera sido un caso de revocatoria con apelación en subsidio y la revocatoria hubiese sido sustanciada en primera instancia. ¿Cuándo se sustancia la revocatoria? Hay pastos como 3 clases atrás, a ver si Paloma se acuerda, ahora que venía tan afilada. En el caso que la resolución impugnada no sea motivada por la parte que la impugna. Bestia, Eugenio, ¿por qué no te anotaste en el listado? Decía, te estoy tirando flores desde hoy, a los dos. Decía, los tengo también uno arriba abajo del otro. Recuerden, la revocatoria, si fue dictada de oficio o a pedido de la misma parte que motivó esa resolución, no se sustancia. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, no hay interés jurídico en escuchar a la contraria. Como contrapartida, si Santiago pidió algo, el juez lo otorga, y viene Patricio, que es la contraria, y plantea revocatoria, acá sí se sustancia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la resolución cuestionada fue motivada por un pedido de la parte contraria. ¿Bien? Muy bien, Eugenio, ¿eh? Muy bien. Recuerden eso, porque también es pregunta de examen. ¿Cuándo se sustancia un recurso de revocatoria y cuándo no? Todos tienden a decir que siempre se sustancia, y no es así. Si fue dictada de oficio o a pedido de la misma parte que recurre, no se sustancia. Bueno, ¿qué más? Profe, ¿cuál es el único recurso que admite la queja? ¿Quién está? Ah, Viviana. ¿Está con la cámara apagada, Viviana? Hola, sí, porque si no, no puedo escuchar. Ah, bueno. Porque anda mal la conexión. Voy a decir, si quieren apago mi cámara para que no me tengan que ver y no se dispersen. Sí, anda mal. El único recurso que admite la queja es el de aclaratoria. El único recurso, la única vía recursiva de impugnación contra la resolución de una queja es la aclaratoria. No hay otro medio de impugnación posible. Rara vez se puede impugnar una queja porque es sencillo de resolver, es bastante, fíjense que es mecánico, ver si estaba bien interpuesto en plazo, ver si el efecto estaba bien o no,
ver si fue declarado bien o mal desierto, que en realidad en rigor es ver el plazo, si presentó el memorial en plazo o no. No es algo que requiera de mucho análisis, por eso que también sería difícil que cometa un error el juez de primera instancia y lo reitere la Cámara. Pero bueno, no hay vías recursivas posibles, la única, aclaratoria. ¿Se entendió el recurso de queja? Sí, profe, lo que Sí. yo entendí, el tema de cuándo, o sea, qué hace la Cámara si hace lugar. O sea, pide el expediente y me quedé ahí. Le ordena sustanciar el recurso. Para evitar el ir y venir, dice, bueno, ya está, te equivocaste, juez Gonzalo, está mal denegada la apelación, bueno, la concedo y que se sustancie directamente en Cámara. Siempre esas cuestiones son por economía procesal, por celeridad. Porque podría decir, hago lugar a la queja y lo mando de vuelta a primera instancia y que sustancia ahí, no. Pero por economía procesal directamente se admite la queja, se sustancia, si es que hay que sustanciarlo, y se resuelve. Genial, gracias. ¿Nada? ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Último aspecto de la unidad número 10. Recurso de nulidad. Ustedes vieron en la unidad, creo que es la número 2, que había varias maneras de atacar por nulidad una resolución judicial. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan de la primera parte. Por incidente, por recurso, Miguelito, muy claro. autónoma y la vía ejecutiva no me la acuerdo. Muy bien, muy bien. Hay 4 maneras de alegar la nulidad. 4. Acción autónoma, que no está prevista en el código. Acción autónoma de nulidad. Por incidente de nulidad. Por recurso, que es lo que vamos a ver ahora. Y por excepción, que es lo que había dicho, creo que Nico. Que eso se da en el proceso ejecutivo. Ese artículo, se me fue el número, 553, si no me traiciona la memoria, que habla de nulidad de la ejecución. Van a ver que habla, dice, por excepción o por incidente, pero en realidad no es que pueden optar, sino que para algunos supuestos va por excepción y para otros supuestos va por incidente. Creo que es el 553, alguno tiene el código por ahí. Búsquelo, ese artículo es importante, el de nulidad de la ejecución. Es muy importante, pues suelen, y en práctica 2 creo que lo toman hasta en los casos prácticos. Bueno, entonces son 4 vías. Acción autónoma, incidente, por excepción, solamente en el juicio ejecutivo, y por recurso, que es lo que vamos a ver ahora. En rigor, esto creo que ya lo he nombrado, el recurso de nulidad como figura, recurso de nulidad, no está previsto en nuestro Código Procesal. El único, si no me traiciona la memoria, que lo tiene previsto es en Santa Fe. Todos los demás ordenamientos procesales, o casi todos, digo por las dudas, por si me estoy confundiendo alguno, 543, gracias Nico. Claro, 553 ya estamos en fianza de ese 553. Porque 552 es la apelación al juicio ejecutivo y 553 debe ser la fianza. Me fui. Recurso de nulidad como recurso autónomo, ya casi ningún ordenamiento procesal provincial lo tiene. Santa Fe seguro que sí, Córdoba en su momento lo tuvo, me acuerdo, pero todos los demás lo subsumen dentro de la apelación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entiendo que la sentencia definitiva es nula, lo que tengo que hacer es apelarla, esto es el artículo 253, apelarla, y cuando me toque fundarla, esbozar los motivos por los cuales entiendo que es nula. ¿Bien? Pero no se interpone como recurso de nulidad, reitero. Lo que tienen que hacer es interponer un recurso de apelación. Pero sí, tomar la precaución de, al momento de fundar ese recurso, esbozar los motivos por los cuales entienden que es nula. Son aquellos vicios, cuando uno advierte vicios procesales en la misma estructura de la sentencia, que le afectan, lugar, tiempo y forma. Ejemplos clásicos de sentencias nulas, ¿cuál les parece cuándo una sentencia sería nula? Sin estudiar nada. ¿Cuándo les parece? Camila, Cuando viola o omite alguna disposición del 163, por ejemplo, si es definitiva. ¿Cómo? Cuando viola u omite alguna disposición del 163 en caso que sea sentencia definitiva. ¿Cuáles serían? Bien, sí, ¿cuáles serían? Y por ejemplo, que se olvide de poner fecha o nombres de las partes, o fundamentar, Bien. o que se exceda el principio de congruencia, por ejemplo. Camila, zafaste, porque justo me pisó Joaquín, zafaste. Bueno. Profe, una consulta. Perdón. Sí. Hola. Me acuerdo que había dicho que en la sentencia definitiva el juez tenía que expedirse respecto de la prueba pericial. Si no lo hace, ¿también vuelve nula la sentencia? ¿Es una causa? Buen tiro, sí. No se me ha ocurrido, mira, te lo voy a robar para futuras clases, pero sí, es obligatorio. Es muy bueno, ¿eh? No se me ha ocurrido. Bien, Valentina. No te voy a reconocer autoría, yo nunca los robo y me lo digo como se me ocurrió a mí. Sí, efectivamente la prueba pericial
es el único medio probatorio que el juez está obligado a mencionar en la sentencia. Valora todos los medios probatorios, solamente. El juez, cuando hay otra sentencia, analiza todas las probanzas de auto, todas. Pero no está obligado a volcar la valoración que hizo en el texto de la sentencia, salvo la prueba pericial, que puede apartarse o no es que es vinculante, sino que puede apartarse o no, pero sí está obligado a mencionarla. Si no lo hiciera, podría ser nula tranquilamente la sentencia, ¿sí? Sí. No se me había ocurrido, ¿eh? Los ejemplos clásicos son los que dijo Joaquín, que en rigor, si ustedes van a cualquier texto, van a ver que dice falta de fecha, falta de firma. Actualmente, como se firma digitalmente, es imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque al firmar, automáticamente les pone la fecha, el lugar y la firma. Entonces no hay manera de que eso pase. Cuando era en formato papel, podía ser que al momento de escribirla se olviden de la fecha y pase a registro. Cuando se edita una sentencia se registran unos libros, que puede ser que el juez haya olvidado firmarlo al hológrafo. En el expediente digital es prácticamente imposible. Y si la firma, automáticamente les pone la fecha. O sea que la falta de fecha es prácticamente imposible que se dé. Tendría que ser una sentencia que pase a firmado, sin estar firmado, algo prácticamente imposible. Pero ¿qué supuestos sí podrían tranquilamente darse en la práctica que habilitarían una eventual apelación por nulidad de la sentencia que no esté motivada? Es el ejemplo clásico. Por ejemplo, el ejemplo que les decía, Ignacio estaba en pareja con Camila. Subieron los dos, y los dos me pegaron, porque además estaban enojados por las clases y todo, y porque estaba en clase. Los dos me pegaron, yo los demandé a los dos. Encima Camila tenía mucho dinero, así que dije, bueno, por lo menos Ignacio no sé, pero Camila es solvente, los voy a demandar a los dos. Se corre traslado de demanda, los dos contestan, se defienden, se producen las pruebas. El juez, en los considerandos, que es donde hace la subsunción de los hechos en el derecho, habla de Ignacio y no dice absolutamente nada en torno a la responsabilidad o no de Camila en el evento dañoso. Pero en la parte resolutiva los condena a los dos. Esa sentencia sería nula por falta de motivación en relación a Camila. ¿Por qué? Porque la estoy condenando sin decirle por qué. ¿Bien? Eso es lo que se llama ausencia de motivación. No se brindan los fundamentos por los cuales se resuelve de una o de otra manera. ¿Estamos? Ese podría ser un supuesto que habilite una apelación por nulidad. Otro supuesto común, que creo que lo dijo Joaquín a la pasada, es si el juez se expiera sobre cuestiones que no fueron objeto de debate, es decir, que no fueron objeto ni de demanda ni de contestación, o se extralimitara, es decir, concediera un rubro que no fue pedido por la parte actora. Me diera incapacidad porque viera esta carita como quedó, y yo no la pedí, me olvidé. Porque mi abogado Andrés se olvidó que ahora está riendo, te reíste en clase, pero después te olvidaste de pedir el daño de la incapacidad, y mirá cómo quedé, viejo. Bueno, en ese caso, si el juez lo otorgara, la sentencia sería nula. ¿Por qué? Porque se está expidiendo sobre una cuestión que no fue planteada, no fue motivo sometido a debate del juez de primera instancia. ¿Estamos? Los ejemplos clásicos, entonces, o otro podría ser sentencia civil dictada antes que sentencia en sede penal. ¿Cuáles eran las excepciones a eso? El juez puede dictar sentencia en sede civil sin esperar a la resolución en sede penal. Cuando hay una demora injustificada, después me sale que cuando fallece, por ejemplo, pero creo que ya me estoy perdiendo. Cuando también se basa en un factor objetivo de responsabilidad. Bien, eran tres supuestos. En principio, el juez civil tiene que... Los expedientes tramitan en forma conjunta, pero para dictar pronunciamiento definitivo, es decir, sentencia, el juez civil tiene que esperar a que recaiga el pronunciamiento definitivo en sede penal. Salvo tres supuestos. Una causal de extinción de la acción penal, por ejemplo, la muerte del imputado, como bien decía Ángeles, o que sea un supuesto de responsabilidad objetiva, como decía Santiago, un accidente de tránsito, o bien que la demora, que también creo que lo dijo ahí más o menos Ángeles, que la demora del proceso penal tuviera este alongamiento injustificado pudiera frustrar la indemnización en sede civil. Si por ejemplo yo necesito una prótesis y la necesito urgente y este está tardando tanto, el juez podría apartarse y dictar sentencia en sede civil. ¿Por qué les digo esto? Porque un motivo por el cual una sentencia podría ser apelada por motivo de nulidad sería si el juez civil dicta sentencia y no se dan algunos de estos, estando pendiente del proceso penal, y no se da uno de estos tres supuestos de excepción. En ese caso la sentencia sería nula. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa si la Cámara acoge un recurso de nulidad? Lo que hace es anular, valga la redundancia, el fallo y dicta uno nuevo. Salvo que la Cámara advierta que hubo un error en la tramitación. Por ejemplo, que hubiera sido un supuesto de litisconsorcio necesario y no se hubiese integrado la litis con alguno. Yo creo que les había dicho. Yo de litisconsorcio ni me acuerdo qué doy. Ejemplo, yo digo siempre, un caso más fácil, el juicio de escrituración.
Nicolás y yo le compramos a Ángeles y a Andrés un departamento. Suscribimos el boleto, estos dos delincuentes nunca se presentan a escriturar. Iniciamos el juicio de escrituración. Pero como Ángeles nos caía bien porque contestaba en clase y Andrés no, pues se me reía nada más, lo demandamos a Andrés solo. El juez Gonzalo, que tiene la cámara apagada hoy, no había estudiado mucho derecho, menos con Gropo. Entonces tramitó todo el proceso, dicta autopresencia y dicta la sentencia. Se apela y la Cámara cuando lo advierte dice, para. Acá había un litisconsorcio necesario de tipo pasivo, activo y pasivo en realidad. Pero que no se cumplió, de tipo pasivo. ¿Por qué? Porque a Ángela tendrían que traer las pestañas aquí. Entonces, en este caso, cuando la Cámara advirtiera un error de trámite, en el supuesto que les puse recién, en la integración de la litis, lo que hace es anular y reenvía de nuevo el expediente para que se sustancie en debida forma. ¿Bien? Manda todo para atrás. Si no fuera por un error de trámite, la Cámara, por ejemplo, ausencia de motivación, o que se extralimitó en el fallo, o se expidió sobre cuestiones no debatidas, etc. En esos últimos supuestos, anula y resuelve. ¿Bien? Si es un error de trámite, anula y reenvía, para que se sustancie en debida forma. En el caso que les puse recién, para que se trabe la litis debidamente con Ángeles. ¿Estamos? ¿Se entendió? En torno al recurso de nulidad, recuerden entonces, no está legislado en forma autónoma, que quiere decir que está subsumido, fíjense el 253 lo dice expresamente, está implícito, si mal no recuerdo dice implícito, dentro del de apelación. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es que al momento de apelar esta sentencia definitiva, cuando funden el recurso, esgrimir los motivos por los cuales entienden que la sentencia es nula. Falta de motivación, sentencia civil dictada antes de sentencia penal, se expidió sobre cuestiones no debatidas, o se expidió sobre más de lo que se le fue pedido, etc. Falta de fecha podría ser, como había dicho Joaquín, pero bueno, en el caso de como era el expediente digital, automáticamente al suscribirlo te marca la fecha, es muy raro que se dé en la práctica, prácticamente imposible en realidad. ¿Bien? Bueno. Terminamos la unidad número 10. ¿Alguna pregunta en la unidad número 10? ¿No? ¿Están bien la di? Bueno, a juzgar por las contestaciones de Paloma, de Santiago y todo, no es porque son inteligentes y estudian, es por mí. Porque revieron las clases muchas veces, pues es re divertido, un fin de semana a la tarde, mate, facturas y una clase grabada mía, alto plan. Bueno, unidad número 11. Me dijo Carlos el otro día, me marcó, que por suerte para mí les dijo casi todo lo más, no más complicado, pero lo más largo, pero me escribió ayer y me dijo que Nicolás, creo que era Nicolás, pidió que repita el tema de cuándo se devuelve el depósito previo o algo. No, Nicolás, ¿estás conectado? Corregime. Sí, estás conectado. ¿Algo así era? Sí, profe, había sido yo, pero le había preguntado qué pasaba con el depósito, si no se aceptaba el recurso y algunas otras cosas, pero me dijo que le ibas a dar vos. Ah, está bien. Eso es pregunta de examen, así que es una buena observación. Sí, porque ayer me escribió cuando terminó la clase y me dijo, me contó hasta dónde había dado el otro día, y me dijo que reitere el depósito previo. Bueno, rápidamente, la unidad número 11 esencialmente es sencilla. ¿Por qué? Porque hay muchos requisitos comunes de los tres recursos. Que tengo entendido, Carlos ya se los explicó. A ver, vamos rápido. ¿Contra qué proceden los recursos extraordinarios? ¿Contra qué resoluciones? Contra las resoluciones de la Cámara de Apelaciones o tribunales de única instancia. ¿Cualquier resolución? Ojo. Sentencia definitiva. Siempre. O asimilable, también o no, es cuando le pone final. Vamos rápidamente, igual tengo tiempo y aparte tengo una clase más. Esto es rápido. ¿Contra qué resoluciones judiciales proceden los recursos extraordinarios provinciales? Contra sentencia definitiva. No una interlocutoria, no una providencia simple, que la Cámara puede dictar. Contra sentencia definitiva de Cámara o de Tribunal de única instancia. ¿Por qué de Tribunal de única instancia? Porque los tribunales de única instancia no tienen Cámara. Entonces, el órgano revisor es directamente la Corte. Bien, entonces, ¿contra qué resoluciones judiciales procede? Contra sentencia definitiva de Cámara o Tribunal de única instancia. Es el laboral nada más, ¿no? ¿No hay otro? ¿No? Antes había familia, pero hace unos años... Ahora es la Cámara. Exactamente. Actualmente únicamente es laboral. Por lo menos en Mar del Plata, no sé en otros departamentos judiciales, porque los fueros de familia y laboral son los que tradicionalmente tenían tribunales. En Mar del Plata hace ya varios años que se dividieron los tribunales de familia en juzgados unipersonales. Laborales todavía no. Había una idea dando vueltas, pero bueno, no se materializó, y de hecho ahora creo que entra en funcionamiento el Tribunal 5, así que hoy por hoy en el Departamento Judicial Mar del Plata, el único tribunal de instancia única sería, como bien decía, creo que fue Alcira, los laborales. Bien, entonces, sentencia definitiva de Cámara o Tribunal de única instancia.
Plazo para deducir un recurso extraordinario provincial. Para 10 todos días. igual. Bien. Ojo con esto. El plazo es de 10 días, no importa qué tipo de sentencia se haya recurrido. ¿Bien? El plazo es de 10 días común para inaplicabilidad de ley, nulidad o inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Qué es la figura del monto mínimo? ¿El agravio? ¿Naranja? Ah, es porque Turiano no explica tanto en Europa, ¿no? En el caso que el proceso sea susceptible de apreciación pecuniaria, se necesita que supere los 500 IUs. Muy bien, Eugenio. Pero no lo sabes por Turina, sino porque sos re estudioso. Ah, mentira, Carlos es un genio. Bien, el monto del agravio, ojo con confundir, no del litigio. Es decir, yo reclamé 1 millón de pesos en la demanda y el juez me hizo lugar por 900.000. O sea, me agravio por 100.000. Es esto lo que se toma en cuenta para el recurso extraordinario. El monto del agravio, el monto mínimo del agravio, tiene que ser no menor a 500 IUs. ¿Bien? ¿Para qué instauró esto la Corte? ¿Para qué les parece que lo puso? Lo mismo que lo del depósito, que lo vamos a ver ahora. Es como para darle importancia. Para hacer un filtro y darle importancia. Muy bien, las dos cosas. Para darle importancia y esencialmente para hacer un filtro, para que no llegue todo, porque si no sería un embudo y se taparía la Corte. Entonces es una suerte de filtro. Algunos lo cuestionan porque dicen que es arbitrario, hasta inconstitucional, pero bueno, la realidad es que se aplica. Entonces, el monto del agravio, es decir, de la porción de la sentencia definitiva de la Cámara o del Tribunal de Única Instancia, que me perjudica, tiene que ser igual o mayor a 500 IUs. ¿Qué pasa? ¿Qué es el depósito previo? ¿Eugenio? Ah, ya está. Puede ser que se tenga que interponer el 10% en la cuenta del Banco Provincia del valor de la sentencia, que va de 100 a 500 IUs, y si es no susceptible de apreciación pecuniaria, solo 100 IUs. Bien, vamos a hacer una diferencia ahí. Además de interponer recurso y de que el monto mínimo del agravio sea igual o mayor a 500 IUs, lo que tienen que hacer es, como bien dijo Eugenio, depositar en el Banco Provincia lo que se llama, para la redundancia, depósito previo. El depósito previo es el 10% del valor del litigio. Fíjense que en el monto mínimo es del agravio. El monto del agravio tiene que ser igual o mayor a 500 IUs para que yo pueda interponer un recurso extraordinario. Pero el depósito previo, el 10% se computa sobre el valor del litigio. Ojo que es distinto, ¿eh? No se confundan. Ese 10% no puede ser inferior a 100 IUs, si fuera inferior son 100 IUs, ni mayor a 500 IUs. Si el 10% fuera mayor a 500, se toma 500. Y si, como bien dijo Eugenio, fuera un proceso insusceptible de apreciación pecuniaria, son 100 IUs. ¿Bien? Si no se interpone el depósito previo, ¿qué pasa? Yo no lo integro. No se interpone, perdón, si no lo integro, ¿qué pasa? Se tiene por desierto. ¿Cara de cierto? Te intima. Bien, Nicolás. Se lo intima. Ah, Nicolás nunca era jugador de fútbol, ¿no? Se lo han hecho 100 millones de veces. Chiste malísimo. Era jugador medio pelo, o no juega en Boca. Entonces, ¿vos no sos de Boca? Opa, que no te toque Europa en el examen entonces, ¿eh? Ahora estamos bien igual, así que estoy más tranquilo. Bueno, me fui, ¿ves? Te digo tantas pavadas que me olvido. Ah, sí. ¿Qué pasa si no integro el depósito previo? ¿Me lo van a declarar desierto? No. Se lo van a intimar para que en el plazo de 5 días subsane esta deficiencia. Es decir, hagan el depósito. Si no lo hacen, sí aplicará la deserción. ¿Bien? ¿Todos tienen que hacer el depósito previo? ¿Todas las partes? ¿Hay excepciones? El que tiene beneficio de litigar sin gastos está eximido. Bien, ¿quién más? El Estado. ¿Sí? ¿Quién más? También, por ejemplo, en el fuero laboral, el trabajador, ¿o no? Bueno, parece que tiene como el consumidor tiene beneficio como de gratuidad, no sé cómo se llama el laboral. Bien, el Ministerio Público, también se apela a la sentencia de Cámara, no tiene que integrar el depósito previo, o quien intervino por una designación estatal, por ejemplo, un defensor oficial. Bien, esos están exentos. Si no pidieron beneficio o no son uno de esos sujetos, es requisito indefectible para poder interponer un recurso extraordinario. Salvo, que vamos a ver después, el de nulidad. El de nulidad, para el de nulidad, no, que hoy no sé si lo vamos a llegar a ver. Ni el monto mínimo, ni el depósito previo rigen para el extraordinario de nulidad. Es decir, sí rigen para el de inaplicabilidad de ley y el de inconstitucionalidad. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué más? Profe, disculpa. ¿Qué pasaba cuando no era un juicio de valor pecuniario? ¿Pecuniario?
Cuando fuera un proceso insusceptible de apreciación pecuniaria, es decir, no mensurable en dinero, ahí el depósito previo son 100 use. ¿Bien? Bueno. ¿Se presenta fundado o no el recurso extraordinario? Sí, se presenta fundado. Bien, se presenta fundado. ¿Qué más? Bueno, se presenta el recurso extraordinario. ¿Ante quién se presenta? Ante la Cámara que dictó la resolución, o el Tribunal de Única Instancia. Bien, ¿y qué es lo que va a hacer la Cámara ahí? Un examen de admisibilidad. Muy bien, Paloma. ¿Qué es lo que va a verificar? Cumplan todos esos recaudos. Buena salida. Bueno, excelente. Que la sentencia haya sido definitiva, que haya sido interpuesto en plazo, el monto mínimo, que se haya integrado el depósito, es decir, todos los requisitos o condiciones de admisibilidad del recurso. ¿Qué es lo que va a hacer esta Cámara, Tribunal de Única Instancia? Va a conceder o denegar. ¿Bien? Nunca digan desestimar. ¿Por qué? Porque desestimar es resolver el recurso. Y acá lo único que hace es el examen de admisibilidad, es si hay que concederlo o si hay que denegarlo por no cumplir alguno de estos recaudos. ¿Bien? Lo que sí, esta resolución va a ser fundada. La concesión o la denegación de un recurso extraordinario es fundada. Bueno, supongamos que si se lo rechazó pueden ir en queja, que lo vamos a ver creo que la clase que viene. Bueno, vamos a llegar hoy. Pero supongamos que lo concede, dice sí, es verdad, Eugenio integró bien el depósito. La Corte es la que decide después qué se hace con el depósito si es que no se reintegra, que lo vamos a explicar ahora. El monto mínimo está bien, es decir, sortea los obstáculos necesarios para que se conceda un recurso extraordinario. ¿Cuál es el trámite inmediato posterior? ¿Qué hace la Cámara? Supongamos que Cámara. Lo remite a la Corte el expediente. Bien, ¿y qué se hace en Corte? Otro examen de admisibilidad. Muy bien. Y si considera que estaba bien concedido, ¿qué resolución se dicta? Una providencia de autos, ¿no? Muy bien, Santi. ¿Cómo se notifica la providencia de autos? Se notifica igual que la apelación ordinaria. ¿Por qué medio? ¿Por cédula? Encima que te tiré, igual que la apelación, como diciendo, ¿te acordás de mi clase sí o sí? Me hiciste sentir mal. Sí, por cédula, muy bien. Paloma hoy tío, una caja de chocolates tendrían que llevar, ¿eh? Para la próxima clase todos los chicos te van a hacer llegar por alguna... Profe, ante la duda siempre conviene decir por cédula, ¿o no? Porque es la mayoría de los casos. No. Artículo 133 del Código Procesal. Regla general. Todas las resoluciones judiciales se notifican por Ministerio de Ley o por nota, salvo las de 135, o las que prevean leyes especiales. Recuerden, la regla general en materia de notificaciones es por nota al Ministerio de Ley. De hecho, en los recursos que venimos viendo, la única que se notifica por cédula es la providencia de autos. Los traslados de memorial, o traslado de, bueno, el traslado de cosas sí. Pero la mayoría se notifica al Ministerio de Ley. Pero si ustedes tienen que tirar, así como decimos siempre, estas cosas encima quedan grabadas, pero estos son consejos, no lo hablen con estos términos. Así como decimos siempre, si no hace un plazo, tiren 5, artículo 150. Si no saben por qué medio se notifica una resolución judicial, tiren Ministerio de Ley o por nota. ¿Por qué? Porque el artículo 133 prevé como regla general esa forma de notificar una resolución judicial. La intimación del pago del depósito también es por cédula, ¿no? Sí, cédula. Las intimaciones son por cédula, artículo 135, inciso 5 del Código Procesal. A mí, sobre el trámite, me quedó una consulta sobre cuál es el momento procesal de pagar el franqueo, porque era un requisito pagar el franqueo. Antes de, bueno, cuando interpones el recurso, antes del envío a Cámara hay que pagar el franqueo. Pasa que esos eran los sellos, los gastos que irrogaba la remisión del expediente. Como ahora es todo digital, yo lo soslayo porque es algo que digamos, ha quedado en desuso. Pero era antes de la remisión del expediente a la Corte. Que era franqueos son los gastos los sellos postales. Pero ahora ya esto no. Bueno, salvo que hubiera que remitir algún expediente mixto, es decir, que fuera en formato papel. ¿Y qué se enviaban? ¿Las estampillas del correo, no? ¿Un sellado bancario? Sí, como sellado. Ah, ok. Sí. Bueno, se dicta la providencia de autos, se notifica por cédula. A partir de ahí, tanto para el que recurrió, que lo presentó fundado, como para la parte contraria, se le da un plazo de 10 días para presentar una memoria, un memorial. ¿Se pueden ofrecer pruebas, alegar hechos nuevos, un recurso extraordinario? No. No se puede. Perdón, Paloma, te contesté antes me pregunté y me contesté. No se pueden ni ofrecer nuevos medios probatorios, ni alegar hechos nuevos. No se puede. Me salgo un segundo. ¿Se pueden revisar cuestiones de hecho?
¿Un recurso extraordinario? No. No. No, Bien. solo de derecho, tengo entendido. Viviana. Solamente cuestiones de derecho, salvo quizás en el recurso extraordinario de nulidad. Pero como regla, solamente son revisables cuestiones de derecho. Fíjese que se va cada vez zanjando más, se va reduciendo la posibilidad de alegar cuestiones. En primera instancia es amplia, en Cámara un poquito más reducida, en Corte Provincial aún más reducida y en Corte de Nación ni hablar. ¿Bien? Solamente en principio es para cuestiones de derecho, sobre materias que versan sobre cuestiones de derecho. Bueno, plazo para presentar la memoria. ¿Cuál es el plazo para dictar pronunciamiento definitivo para la Corte? Artículo 285 o 286, por ahí. No tengo el código, no sé dónde lo puse. Mi casa es un descontrol. Si les miento. 80 días. 80 días. No sé qué había dicho Jessica, pero son 80 días. Igual esto no importa tanto, pero el plazo para resolver es de 80 días. ¿Cómo tiene que ser el voto? ¿Individual? ¿Impersonal? ¿Qué les parece? Se emite de forma separada sobre las cuestiones que se deciden, ¿no? Ahí no llegué a escuchar, perdón, Jessica. Que se decide de forma separada las cuestiones que se están tratando. Bien, el voto es individual y por cada una de las cuestiones que fueron materia de recurso extraordinario. Bien, si no se votara en forma individual, se puede meter algún recurso extraordinario federal. Bueno, ¿cómo va a ser el contenido de la sentencia? ¿Se hará o no lugar al recurso extraordinario planteado? ¿Qué pasa con el depósito previo? Que era la pregunta que le había quedado a Nico, el del apellido casi perfecto, ayer, que me dijo que reitere hoy. ¿Qué pasa con el depósito previo? Ese chiste lo tiene como 5 veces, es malísimo, pero me divierte. Aparte, como ya les digo, Nico me prometió que si aprueba la materia se va a cambiar, se peleó con toda la familia por esto, pero me prometió que se va a cambiar la última vocal de su apellido, en honor a mí. Es como que lo reitero por las dudas, por si te olvidás, Nicolás. Aunque tengas la cámara apagada, que por ahí me estaba haciendo un gesto poco agradable. Bueno, ¿qué le preguntaba a Nicolás? ¿Qué pasa con el depósito previo? Una vez que se resuelve el recurso, se va a abrir un abanico de posibilidades. Y acá tenemos que ver qué pasa con el depósito. ¿Cuándo va a proceder el reintegro? Es decir, ¿cuándo me lo van a reintegrar lo que yo deposité? En dos supuestos. ¿Cuál les parece? Uno sencillo y evidente. ¿Cuál? El recurso, Si se lo concede. Si la sentencia te resultó favorable. Claro. Sí, se concedió el recurso, fue a la Corte y la Corte falló en favor mío. En ese caso, si la Corte falla acogiendo el recurso extraordinario, se va a reintegrar el 100% del depósito. ¿Cuál es el segundo supuesto en el cual se reintegra en su totalidad, en forma íntegra, el depósito previo? ¿Nulidades? ¿Cómo? ¿En la nulidad? No, entendí. no, olvídate, hacé cuenta que no me escuchaste. No escuché nada, Viviana, no pasa nada. ¿Cuándo también se va a reintegrar en forma total? Cuando me denegaron, cuando yo interpuse un recurso extraordinario ante la Cámara y fue denegado y yo consentí esa denegatoria, es decir, no fui en queja ante la Corte para cuestionarlo. Porque vamos a ver que el recurso de queja también sirve para denegatoria de recursos extraordinarios. Bien, entonces, reitero, ¿cuáles son los dos supuestos en los cuales se me va a reintegrar el depósito previo al recurrente, se le va a reintegrar el depósito previo en su totalidad? Dos supuestos. Cuando, que es el que decía Joaquín, y creo que Paloma también iba a decir algo parecido, cuando la Corte hace lugar al recurso, gané, además de estar contento, me van a devolver esos 100 yu's o más que haya tenido que depositar. Ahí se reintegra en su totalidad. O bien, cuando yo haya interpuesto ante la Cámara o el Tribunal de Instancia Única un recurso extraordinario, haya sido denegado y yo haya consentido la denegación. Bien, me haya dado cuenta que sí, lo interpuse extemporáneamente, o sí, evidentemente esto no era materia de recurso extraordinario. Bien, esos son los supuestos en los cuales se reintegra totalmente. Como contrapartida, ¿cuáles son los supuestos en los cuales se pierde totalmente? ¿Cuáles les parece? Cuando el resultado no fue favorable o cuando te deniegan el recurso. Bueno, cuando el resultado no fue favorable, es decir, cuando me concedieron el recurso y la Corte mantuvo la resolución de Cámara, es decir, perdí, ahí obviamente, y el segundo le faltó el final, que es cuando la Cámara o el Tribunal de Instancia Única me denegaron el recurso extraordinario, yo fui en queja a la Corte y la Corte denegó la queja, desestimó la queja, mejor dicho. ¿Vamos? Fíjense que es sentido común. Si saben lo primero, van a saber lo segundo. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuándo voy a perder el 100% del depósito? En dos supuestos. Cuando la Corte rechaza el recurso extraordinario, o bien
cuando me denegaron la concesión del recurso en Cámara o Tribunal de Primera Instancia, de Instancia Única, perdón, yo fui en queja ante la Corte y la Corte confirmó la denegatoria, es decir, me desestimó el recurso de queja. En ese caso pierdo el 100% del depósito. Y para empiojarlo un poquito más, hay un supuesto en los cuales se devuelve parcialmente. Primer supuesto es cuando se concedió el recurso extraordinario, se elevó el expediente a la Corte, pero yo recurrente lo desisto antes de que se dicte sentencia. Si yo lo desisto antes de que se llamen autos para sentencia, ahí me van a devolver la mitad, 50%. Y el otro supuesto es cuando la Corte en algún caso puntual, tiene discrecionalidad, estime que procede, para alguna cuestión, algún caso que estime pertinente, procede la devolución parcial del depósito. ¿Estamos? Entonces son 6 supuestos distintos. Devolución total, reitero, esto es muy importante, el del depósito previo, por eso es que la observación de Nicolás de ayer fue buena. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Estás prendiendo a las 9:17, prende la cámara Juanpi. ¿Cuáles son los 6 supuestos que tienen que saber entonces depósito previo? Los 2 primeros, ¿cuándo procede el reintegro en su totalidad? Cuando me denegaron la concesión del recurso, y yo consiento esa denegación, me lo devuelven. Cuando fue concedido y me hicieron lugar en corte al recurso extraordinario, me van a devolver el depósito en su totalidad. ¿Cuándo lo voy a perder totalmente? Cuando me denegaron al recurso extraordinario, yo fui en queja a la Corte y la Corte desestimó la queja, es decir, confirmó la denegatoria de la Cámara o Tribunal de Instancia Única, o bien cuando se concedió el recurso extraordinario, se envió el expediente a Corte y la Corte lo desestimó el recurso. Y los últimos 2 supuestos, cuando se devuelve parcialmente. Cuando se concede el recurso extraordinario, se eleva el expediente a Corte y el recurrente desiste de su recurso antes de que el expediente estuviera en condiciones de dictar sentencia en la Suprema Corte. O bien, cuando la Corte lo estimare pertinente, por algún caso puntual, en algún caso concreto. ¿Se entendió? Y repito, el destino del depósito previo lo decide la Corte. Si se lo queda, si el recurrente lo perdió, la Corte decide a qué lo destina. Tiene libre discrecionalidad para eso. ¿Se entendió, Nico? Está bien, está bien. Bueno. A ver, ¿qué más vieron con Carlos? ¿Qué pasa con la doctrina legal? Una pregunta. ¿La doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es vinculante para los tribunales de provincia? En principio no. En principio no. Pero Turbina comentó que hay fallos en los que Claro, la Corte hay un Suprema de fallo Justicia donde dijo que los considerandos, creo que era el 16, la Corte dijo casi directamente que sí, que era vinculante, lo que ella decidiera. Fallo Farinas. Farinas, sí. Eso fue el 2019, 2020, no me acuerdo. No era cuando eran normas de la Constitución Nacional, como que sí era vinculante. Lo que pasa es que en realidad, para que esté en la Corte, tiene que ser alguna cuestión constitucional. O sea, van a ser seguramente normas de la Constitución Nacional o tratados con jerarquía constitucional. Por el 75 y 22. Profe, ¿cuándo es vinculante? ¿Lo puede repetir? En realidad, en principio, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes. Esa es la regla, no es vinculante. No obstante ello, la Suprema Corte de Justicia, por una cuestión de economía procesal, en aquellos casos que podrían ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es cuando hay agravio federal, los acata por una cuestión de economía procesal. ¿Por qué? Porque yo me podría apartar de la doctrina legal, pero seguramente, contra esta resolución, se interponga un recurso extraordinario federal y después la Corte lo va a dar vuelta. Entonces, eso es por una cuestión de economía procesal. Ahora, como regla, ¿es vinculante? No. ¿Qué ha hecho en el caso Farina, como bien decía Santiago? Y hubo un caso en Corrientes, Entre Ríos, que el tema de Consejo de la Magistratura también hace poco, en el cual se hizo lugar. Cuando verse sobre cuestiones constitucionales, cuando hay agravios federales, es decir, que pueden ser susceptibles de recurso extraordinario federal, si hay doctrina legal en Corte de Nación respecto a ese tema, la Corte de Provincia, por economía procesal, la va a acatar. Pero en principio no es obligatoria. La doctrina legal que sí es obligatoria en Provincia de Buenos Aires es la que emana de la Suprema Corte Provincial para los tribunales inferiores. Un juez de primera instancia, por ejemplo, no podría apartarse de la tasa pasiva digital en un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque es doctrina legal de la Corte, fallo Cabrera, Zócalo, Conco y Mil, que dice que la tasa aplicable es la pasiva digital. Eso es doctrina legal, no se podría apartar. Salvo que encontraré elementos nuevos, bueno, pero eso ya es demasiado. ¿Estamos? Entonces, no sabía que lo había dicho Carlos. En principio, la doctrina legal de la Corte de Nación no es vinculante para las Cortes provinciales.
No obstante ello, por economía procesal, en los casos que pudiera haber agravio federal o una cuestión federal, caso Farina, por ejemplo, como dijo Santi, que lo dijo Carlos, por economía procesal se la ha aceptado. A ver, ¿qué más dice esto? ¿Qué hora es? 9:20. No sé qué más dar, porque no me quiero quedar por la mitad. Bueno, certiorari, voy a decir certiorari y los cuelgo aquí, y los dejamos. Lo resto lo vemos en la clase. Ah, bien. El chat yo no lo miro, ¿eh? Creo que hay 4. 543. No sé ni en qué momento dijimos todo esto, pero no importa. Yo nunca lo hago porque me disperso. Le decía, ¿qué es el certiorari? ¿Uno sabe qué es el certiorari? O la facultad, lo llama facultad resolutoria simplificada de la Corte. ¿Lo escucharon nombrar una vez? Es ¿No? eso de que por ahí le estoy agarrando, pero no es lo de que la Corte cuando quiere conocer, conoce. O por ir por otro lado, pero. No, está Creo bien, que no era lo eso, pocas digas en el palabras. examen, pero está bien. Está bien, está bien. Tratá de tirarlo un poquito más, con lenguaje un poco más técnico en el examen, pero no está mal rumbeada, Valentina. No, Sí, porque en realidad, o sea, Turina dijo esas 2 o 3 palabras, dijo les adelanto, y justo tiró esa frase y por eso se me grabó. y en realidad eso aplica en provincia. ¿eh? Eso de cuando quiere conocer, conoce. ¿Por qué? Certiorari. ¿Qué es lo que se llama facultad resolutoria simplificada, resolución simplificada? ¿Por qué? En provincia de Buenos Aires, el certiorari está en el artículo 31 bis de la ley 5827, que es la que regula el funcionamiento del Poder Judicial. La ley orgánica del Poder Judicial. Artículo 31 bis de la 5827, certiorari en provincia. Este artículo se lo tienen que saber bien. ¿Qué quiere decir, a grandes rasgos, el certiorari en provincia de Buenos Aires? Que la Corte de Provincia, cuando le llega un caso, la Corte de Provincia, en cualquier estado del recurso, en cualquier estado, obviamente antes de dictar sentencia, puede, invocando esta norma, es decir, el 31 bis de la 5827, y nombrando algunos de los motivos que les voy a decir ahora, que los dice este propio artículo, rechazar el recurso, sin fundar. ¿Esto para qué se instauró? Porque la Corte, como estaba abarrotada de casos, para poder despachar las cuestiones rápidamente, sin tener que dictar resoluciones amplias, bueno, echando a mano a esta lo que se llama facultad resolutoria simplificada, cuando la Corte, en cualquier estado del recurso, puede rechazarlos, invocando esta norma e indicando a cuál fundamento, de los cuales les voy a decir ahora, hace referencia, sin fundarlo. ¿Cuáles son los fundamentos? Que diga, este recurso no reúne los requisitos esenciales, y ni siquiera enumerarlos, solamente decir eso. No reúne los requisitos esenciales. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Ya los vieron, no lo vamos a repetir. O no fue bien fundada, punto. Certiorari negativo. Lo casa y desestima el recurso. O que se hubieran planteado agravios, que estuviera bien presentado el recurso, pero esos agravios ya hubieran sido resueltos en forma desfavorable en otro caso análogo, en otro caso similar. Ya la Corte se hubiese expedido en igual sentido. Entonces, en este caso lo que hace es, invoco la norma y digo, mira, ya me expedí en otro caso, afuera. Lo rechazo. ¿Bien? O que fuera una cuestión insustancial o intrascendente. En este tipo de casos hace lo que se llama certiorari de tipo negativo. Invoca la norma, estos ejemplos que se los di rápido los van a ver en el texto, lean el 31 bis, la 5827, lo único que hace es invocar la norma e indicar cuáles son estos motivos. Es insustancial, es intrascendente, no fue bien fundado, este agravio ya lo resolví en forma desfavorable, en otro caso análogo, no cumple con los requisitos formales, etc. Esto que les digo del certiorari también aplica si lo que estuviera en corte fuera un recurso de queja por denegatoria de recurso extraordinario. ¿Bien? Esto entonces se llama certiorari negativo en provincia. La provincia de Buenos Aires también tiene lo que se llama, perdón, voy a hacer una digresión. En Nación rige el artículo 280. También es certiorari de tipo negativo, pero la diferencia con provincia, grábenselo, es que acá lo único que tiene que hacer es aplicación del 280 y nada más. No tiene que indicar el motivo. En provincia yo les dije, lo único que tiene que decir es recurso infundado, cuestión insustancial, cuestión intrascendente, sin detallar por qué, pero nombrarlo. En Nación, únicamente nombrar la norma. Entonces, repito, en provincia, norma e indicar el motivo. Indicarlo, no fundarlo. En Nación, únicamente indicar la norma. Artículo 280. Es bastante opinable esto de certiorari porque no brinda fundamentos, pero bueno, no podría meter un recurso de nulidad por esta cuestión. Pero el artículo 280 que dice que le da el derecho a... Con la sola invocación de la norma, claro, con la sola invocación de la norma, el Tribunal Federal, la Corte puede rechazar el recurso porque es por falta de agravio federal o por ser una cuestión insustancial o intrascendente. Pero lo único que tiene que hacer es invocar la norma, nada más. En provincia es un poquito más, tenés que invocar la norma y decir cuál de los motivos, sin explicarlo el motivo,
pero decir por qué es una cuestión insustancial, o por qué es una cuestión intrascendente, o porque ya lo resolví en forma desfavorable. Es invocar la norma e indicar. En Nación es solamente la invocación de la norma. Fíjense que lo que les estoy diciendo es el texto legal, palabras más, palabras menos. ¿Bien? Entonces, esto se llama certiorari de tipo negativo, en provincia y en Nación. Pero para complicarse un poquitín más, en provincia de Buenos Aires también existe el certiorari de tipo positivo, que es un poco lo que decía, no me acuerdo quién es, Valentina. ¿Qué quiere decir? Que la Corte también, durante la sustanciación o tramitación del recurso extraordinario, antes de dictar la sentencia, puede directamente hacer lugar al recurso, invocando la norma y decir, esto ya lo resolví en casos sustancialmente análogos. Esto se llama recurso, certiorari, de tipo positivo. No rechaza, sino que acoge, únicamente invocando la norma e indicando que ya lo resolvió de la misma manera en un caso análogo. ¿Bien? Y lo último que prevé este 31 bis es que en algunos supuestos excepcionales, y obviamente a discrecionalidad de la Corte, aun cuando el recurso de inaplicabilidad de ley, no superare las limitaciones legales, es decir, no superar el monto mínimo exigible, o no subir el intervalo de depósito previo, si lo que estuviera en juego fuera un asunto de gravedad institucional, muy grave, por ejemplo, se está violentando un tratado internacional, o la Constitución, o alguno de los pilares de la democracia, el sistema republicano, o fuera una cuestión de interés público, o bien porque quisiera sentar doctrina legal, la Corte tiene la facultad, también de certiorari positivo, de casar ese fallo y resolverlo. ¿Bien? Entonces reitero, ¿qué tienen que saber en torno a certiorari? Posible pregunta de examen. 31 bis de la 5827 es el que rige en provincia, 280 es el que rige en Nación. En Nación es certiorari de tipo negativo, que quiere decir que con la sola invocación de la norma, en Nación, con la sola invocación de la norma, la Corte puede rechazar el recurso por entender que no hay agravio federal o es una cuestión intrascendente y sustancial. Solamente invocando la norma, sin indicar el motivo. Como contrapartida, en la provincia de Buenos Aires, la Corte puede, durante la tramitación del recurso también, puede, invocando este artículo e indicando algunos de los fundamentos, sin brindar los motivos, algunos de los fundamentos no cumple con los requisitos, no fue bien fundado, cuestión insustancial, cuestión intrascendente, ya desestimé estos agravios en un caso similar, etc., puede resolver el recurso, indicando la norma e indicando el motivo, ¿bien? Que en Nación no es necesario. A su vez, ¿qué más puede hacer la Corte Provincial? Puede utilizar la figura de certiorari de tipo positivo, que es, durante la tramitación del recurso, si advierte que ese caso ya lo ha resuelto, esos agravios, ya los ha resuelto en otro caso sustancialmente análogo, puede también invocar la norma e indicar que ya lo resolvió y dictar sentencia de inmediato, resolverlo de inmediato sin tener que brindar todos los motivos. Y a su vez, lo último de certiorari en provincia es que, excepcionalmente, por más que no debiera proceder un recurso de inaplicabilidad de ley, sea por el monto del litigio o el depósito previo, la Corte puede discrecionalmente, si advirtiera que fuera un caso de notoria gravedad institucional, ya les decía, una violación notoria de la Constitución, o a un tratado internacional, o alguna cuestión del sistema republicano, o hubiera interés público en que se expida, o bien porque quisiera sentar doctrina legal sobre ese tema, puede casar el fallo y resolverlo, bien, aplicando la figura del certiorari positivo. ¿Se entendió? No es complejo, sobre todo sepa bien la diferencia entre Nación y provincia, que es re fácil. Recuerden, en Nación, indicar la norma y nada más, 280. En provincia, indicar la norma y además indicar el motivo, sin fundarlo, pero indicar el motivo, cuál fue uno de esos. Profe, ¿el de Nación en dónde está legislado, dijo? 280 del Código Procesal de Nación. Ah, gracias. Y el de provincia, artículo 31 bis de la ley 5827, que es la ley orgánica del Poder Judicial. Me queda solamente dar recursos de constitucionalidad y de nulidad, que es muy rápido. ¿Por qué? Porque los requisitos para poder acceder a recursos ya los vimos, porque son los comunes, y porque es sustancialmente fácil. Lo vamos a dejar la clase que viene. La clase que viene, bueno, hacemos como hago siempre, los primeros 10-15 minutos vemos esto que vimos hoy. Vemos recursos de constitucionalidad y nulidad. No creo que me lleve más de 15 a 20 minutos, si no me pongo a hacer chistes pagos como hago siempre. Y después, como es la última clase, tengo que dar recurso indiferente, me parece, que creo que está en el programa. Pero también es rápido. Agarramos el programa y vemos si quieren
las posibles preguntas de examen. Tratemos de no tardar como con la otra clase de primer parcial que, bueno, no está el BD para enojarse, pero bueno, si quieren hacemos eso. Estuvo buena esa clase, profe. Profe, Nos una- repasó todo el programa prácticamente. Sí. No me hagan lo mismo ahora, gracias. Estudien mucho así no me necesitan de preguntas. Pero bueno, si quieren hacemos eso la clase que viene. No profe, sé, le hago una consulta. Sí, Andrés. En los recursos comunes, cuando usted habla de monto mínimo del agravio, el depósito previo. Perdón, recursos comunes, estamos en extraordinarios. Sí. Bien, sí. Que son el monto mínimo del agravio y el depósito previo. Solamente se aplican para el de inconstitucionalidad de ley y el de inaplicabilidad. Bien, exacto. Muy bien. El tema del monto mínimo, para poder deducir el recurso extraordinario, que es monto mínimo esto de, dijimos, de 500 IUs. Y del depósito previo, que es el 10% del valor del litigio, el otro es del agravio, el valor del litigio, que no puede ser menor a 100 IUs ni mayor a 500. Esos dos recaudos aplican si lo que yo quiero deducir es un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que ya lo vieron con Carlos, o de inconstitucionalidad. Si lo que quieren deducir es un recurso extraordinario de nulidad, esos dos recaudos no aplican. ¿Bien? Porque son vicios groseros que están en el artículo, los de nulidad extraordinaria están en el artículo 168 y 171 de la Constitución Provincial, que creo que Carlos se los nombró, pero como no estoy seguro yo los voy a repetir, igual están dentro del recurso. Son vicios groseros, por eso es que no se exigen los otros dos recaudos. En el caso de la inaplicabilidad y constitucionalidad, sí se pone este filtro para que no excedan tantos recursos extraordinarios a la Corte. ¿Qué más? Yo tengo una más. De lo último en certidumbre y positivo. ¿En Nación no hay? No, solamente en la provincia. Bueno, 12 minutos antes. Bien. Bueno, entonces hacemos eso en la clase que viene. Vemos rápido esto que vimos hoy. Vemos los dos extraordinarios que nos quedan, que es rápido. Y el de queja, que también son muy sencillos, muy rápido. Y bueno, si quieren repasamos algunos de los temas que di yo, o si no agarramos el programa. Me voy a tener que comprar un programa, no tengo. Los pierdo, si tengo un programa. Pierdo los programas todos los cuatrimestres. Es como que termino la clase y lo rompo, no sé. ¿Vieron cuando prueban las materias que ustedes deben quemar la mitad de las cosas, menos mis clases? Bueno, yo hago eso con los programas de procesal civil. Me tengo que conseguir un programa y si quieren vamos repasando y les digo las cosas más importantes, o por lo menos lo que no pueden no saber. Que no quiere decir que sean todas las preguntas de examen, puede haber otras. Bueno. Está en el campus el programa, lo podés buscar ahí, lo mirás desde tu celular mientras nos das la clase y no tenés que romperlo. Soy muy joven, Viviana, pero me gusta el papel. No me puedo adaptar a la lógica digital todavía para leer. Bueno, nos vemos la semana que viene. Disculpas por la clase pasada que no pude estar, prometo que la que viene voy a estar. Nos vemos entonces el miércoles. Descansen, buen fin de semana. Dale, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, profe. Hasta luego.